Maravilloso. El Señor Dios les bendiga en esta noche, hermanos. El Señor les bendiga a todos. Damos la bienvenida a todos los hermanos nuevos, antiguos, amigos, amigas, quienes están en medio nuestro en esta oportunidad. Es un culto misionero y por lo general estos cultos a veces son un poco más largos de lo acostumbrado, pero es cada mes que se hace el culto misionero y es bonito poder nosotros mirar esa labor que se hace, que de pronto uno aquí no la ve tan importante, pero la gente donde se llega y se da este apoyo, sí. Yo sé dónde es el Caracol porque hace muchos años estuve por allí predicando. En una confraternidad estuve, que me invitaron a predicar allí, y la gente en esos campos se alegra tanto cuando hay una visita, cuando se les brinda apoyo, y la iglesia no puede perder la visión respecto a ese trabajo. Vamos a tomar la palabra en el capítulo 12 del libro del Génesis. Justo habla sobre el llamamiento de Abraham, y de allí estaremos tomando como base para la enseñanza de este culto misionero. Amén. Ubíquese en el capítulo 12 del libro de Génesis, del versículo 1 al 9. Permítanme leer para todos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que maldigan maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Salieron para ir a tierra de Canaán. Llegaron a Canaán y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, donde está la encina de More. El cananeo vivía entonces en la tierra, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. De allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente de Jai al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Luego Abraham partió de allí, avanzando poco a poco hacia el Negev. Vamos a orar, hermanos, para pedir a Dios que nos hable a través de la palabra. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, te damos gracias en este momento por tu palabra que me has permitido leer junto a tu pueblo. Señor, presento a ti mi vida para que la uses y sea de bendición para tu pueblo aquí presente, para los amigos que nos visitan, también para los que nos ven, Señor, y oirán y verán, Señor, este culto. Padre, usa tu palabra como siempre. Hay una promesa, Señor, la cual dice que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará todo lo que tú quieres y serás prosperada en aquello para lo cual la envías. Señor, haz que mientras tu palabra se expone, se rompan cadenas, se caigan las vendas espirituales, los enfermos se sanen, las vidas sean libres
de todo poder y dominio de las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazaret, y te damos por ello gracias. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. El tema que con la ayuda del Señor trataré se titula Serás bendición. Serás bendición. Palabras expresadas no por los labios de Abraham ni ningún hombre, sino por los labios de Dios mismo, quien llamó a Abraham para cumplir un propósito, para cumplir un programa que Dios tenía en mente. La iglesia del Señor aquí en la tierra no está para ser un grupo religioso más. La iglesia en este lugar no está para ser un grupo religioso más. La iglesia de Dios en este lugar está para que cumpla un propósito, un programa que ya está en la agenda de Dios. Amén. Y cada uno de nosotros debemos decirle al que está a su lado: serás bendición. Mírelo y dígale: hermano, serás bendición. Y luego todos decimos: seremos bendición para este barrio, para esta ciudad, para este país, y siendo un poco más ambiciosos, desde aquí para el mundo entero. Y serás bendición. Ese término bendición lo definen los expertos como la expresión de un deseo dirigido hacia una persona o grupo de ellas. Amén. Eso es lo que en sí significa la palabra bendición. Una expresión dirigida en un deseo hacia otra persona o hacia un grupo de ellas. La Biblia abunda en ejemplos con respecto a esa palabra bendición. Desde que Dios comenzó su proyecto en el libro de Génesis, creando a la primer pareja, la Biblia allí menciona: y los bendijo Dios. Porque el deseo de que haya bendición no se originó en la mente de un hombre, se originó en la mente divina, en la mente de Dios. Cuando creó la primera pareja, y dice la Biblia: y los bendijo Dios. Amén. Y luego de ahí para acá viene esa expresión de bendición haciéndose cada día más fuerte en nuestro vocabulario. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros, si dice la definición de bendición que es un deseo dirigido hacia una persona, cómo pudiéramos decir o dar un ejemplo de que usted anhela que eso se lleve a cabo en otra persona? Denme ustedes un ejemplo. Se quedaron sin palabras. No fluyen. ¿No se ha dado cuenta usted que es muy común entre las personas que tienen ciertos afectos, al despedirse, que una a la otra le dice: que Dios te guarde? Pues eso es lo que está diciendo aquí la etimología de la palabra bendición. Cuando usted le dice a otro: Dios te guarde, es un deseo expresado hacia esa persona, dirigido hacia esa persona. O cuando usted le dice a otro: que te vaya bien, es un deseo. En la Biblia encontramos muchos ejemplos. Uno tan claro que está en Génesis 27, 28 y 29 es la bendición que le da un padre a su hijo.
Y todos los padres anhelamos que la bendición esté sobre nuestros hijos. ¿Cuántos anhelan que la bendición de Dios esté sobre sus hijos? ¿Y usted se la expresa continuamente o de vez en cuando? Como dijo hermana Amparo, continuamente. ¿Qué le dice usted a su hija? ¿Cómo? Dígalo sin miedo, con libertad. Dios la bendiga, eso está bien. Porque estamos diciendo que esa palabra es una expresión dirigida hacia otra persona, en un deseo de que le vaya bien, de que Dios esté de su lado, de que Dios esté a su favor. ¿Verdad que sí? De que la protección de Dios esté alrededor de la persona, que Dios lo vaya guiando por donde vaya. Por eso normalmente los hijos que saben lo que esto significa, antes de partir de la casa, ellos le piden la bendición a los padres. Y uno también se la imparte cuando también sale. Yo acostumbro siempre, cuando voy a viajar, Dios bendiga a mis hijos o a mi esposa o a los que están ahí en casa. Dios bendiga a mi familia. Pero también encontramos que esa palabra no solo es típica en los labios de los padres, sino también de un ministro de Dios. Usted se da cuenta que nuestro saludo inicial cuando nos encontramos con ustedes, ¿cuál es? Dios le bendiga, ¿cierto? Cuando subo aquí al altar, ¿qué es lo que le digo a la congregación? Dios le bendiga. Y aún a los amigos también les decimos Dios le bendiga. Esa palabra es muy importante. Y eso fue lo que Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó. Lo llamó para que cambiara totalmente su rumbo, para que cambiara todo el sistema de vida de este hombre, que hasta allí había sido un seguidor más del paganismo, un adorador de los ídolos, pero que Dios se proyecta en Abraham transmitir a través de su vida, o que él fuera como el receptor de la bendición de Dios y luego la transmitiera a su descendencia y de ahí a todas las naciones. Porque ahí está contemplado en este llamamiento que Dios le hace a Abraham. Y dice el versículo 1: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le expresa Dios su proyecto y dice el versículo 2: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Por eso al inicio yo le dije a los hermanos que mirara al que estaba a su lado y le dijera: serás bendición. Y los amigos que en esta noche están aquí y los que nos ven, que también se meta eso aquí en la cabeza y diga: yo también quiero ser de bendición. Yo también seré una bendición. ¿En dónde Dios quiere que usted y yo seamos una bendición? En la familia. Que los padres puedan decir: mi hijo o mi hija es una bendición. Que la mujer pueda decir de su esposo: mi esposo o mi marido es una bendición. Que los hijos puedan decir de sus padres: mis padres son una bendición. ¿No le parece bonito? Pero que también, no solo en el entorno familiar, sino allí en la parte laboral donde usted trabaja, que la gente que lo
observa o que labora a su lado puedan decir: fulano o sutano es una bendición. Que el patrón diga: ese empleado que tengo es una bendición. Porque la iglesia no fue llamada para otra cosa que para ser de bendición. Nuestra vida debe girar en torno a ello, a que sea de bendición donde quiera estemos. Que no se diga de alguien dentro de la iglesia: ese es un problema, ese es una carga, ese es una molestia. Amén. Sino que alguien pueda decir, o todos puedan decir: este hermano es una bendición. Y eso era lo que Dios quería y se proyectaba con Abraham, que fuera una bendición donde quiera él llegara. Y serás bendición. Y luego el 3 dice: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tomando esta palabra y aplicándola a nosotros aquí, dentro de nuestro contexto, debemos decir que esta iglesia sea una bendición para todo el barrio. Amén. Que la gente pueda ver en nosotros, en ustedes y en mí, una bendición. Y que ellos vengan hacia nosotros por esa bendición. Porque lamentablemente a veces la iglesia en muchos lugares no está cumpliendo ese objetivo. Dijimos que lo más usual en la Biblia es encontrar pasajes donde se expresa ese deseo. Y lo expresó, dijimos, Isaac hacia su hijo Jacob. Vamos a leerlo en el capítulo 27, versículos 28 y 29. Mire cómo dice allí la Biblia. Empezamos desde el 27, ¿cierto? Jacob se acercó y lo besó. Olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo, diciendo: mire, ¿qué era lo que él expresaba? El deseo que expresaba hacia su hijo. Mira, ¿a quién le está diciendo? A Dios. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de los frutos de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. El 29: sírvante en pueblos y las naciones se inclinen delante de ti. Sé señor de tus hermanos, y ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Son prácticamente las mismas palabras expresadas por Dios a Abraham cuando lo llamó. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Por eso hasta hoy, hago aquí un paréntesis, sobre este pueblo que nace de los lomos de Abraham, que goza de la bendición de Dios a pesar de lo que son. Todo pueblo o toda persona que se levante y maldiga a Israel acarrea maldición para sí. Porque Dios desde el comienzo, cuando llama a Abraham, de donde se origina el pueblo de Israel, lo dice claramente: benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Y ya usted en algún momento escuchó cuando uno de nuestros vecinos, presidente de Venezuela, que ya murió, un día lleno de soberbia y de odio hacia esta nación, hacia este pueblo, dijo: maldito Israel, te maldigo desde mis entrañas. Y mire que la maldición se le rebotó, se le devolvió.
Y eso fue prácticamente lo que provocó el desagrado de Dios, y ese hombre fuera cortado. Amén. Porque a veces la gente se expresa sin medir las consecuencias, especialmente contra este pueblo que es bendito por Dios. Incluso un profeta mercenario llamado Balaán, en medio de su locura y de su ambición por el dinero y por las prebendas que Balac le había ofrecido, Dios le dijo: no vaya a maldecir a ese pueblo. Y él se fue por las ofertas, por el dinero, lo que representaba la honra que le iba a dar el rey. Y aun cuando llegó a las fronteras, él no pudo maldecir, porque el rey lo había contratado era para que maldijera, porque él decía: lo que usted bendiga es bendito y lo que usted maldiga es maldito. Es que una persona, cuando vive para Dios, claro que usted y yo, la Biblia nos prohíbe maldecir. La Biblia nos dice que nosotros no maldigamos, que bendigamos, que si alguien nos hace daño, que bendigamos. Porque cuando usted bendice a otra persona, cuando usted le desea que Dios bendiga a esa persona, así le haga daño, la bendición primero toca sus labios, primero toca su vida y luego alcanza al otro. Y también cuando alguien se expresa maldiciendo a otro, la maldición primero tocó su vida, sus propios labios, y luego llegará a otro. Y a veces ni llega, porque en el caso de este no llegó, se le devolvió. ¿Queda claro lo importante que es bendecir? Ok. Entonces, también encontramos otra bendición de un ministro. Abra conmigo su Biblia, si tiene la oportunidad de hacerlo, en el capítulo 1, versículo 11 de Deuteronomio. Me gusta esta bendición y yo se la remito a la iglesia. Vamos al libro quinto de la Biblia, libro de Deuteronomio, capítulo 1, porque estamos hablando de que la etimología de la palabra bendición significa expresión de un deseo dirigido hacia una persona o un grupo de ellas. Y aquí está el deseo expresado de Moisés hacia el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que desea o anhela Moisés de esta nación judía? Mire el versículo 11 lo que dice. Leamos el versículo 10. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado tanto que hoy vosotros sois tan numerosos como las estrellas del cielo. Pero mira el deseo que tiene Moisés acerca de la nación, y lo expresa con esta bendición: Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más numerosos de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Esa es la bendición de un ministro, el anhelo expresado de un ministro hacia un pueblo. Y cuando yo leí esta palabra me emocioné y yo dije: desde el púlpito se la voy a dedicar a la iglesia. ¿Cuántos la reciben? Que Jehová los haga 1000 veces más en todo y los multiplique. Cantaban un coro sin ponernos de acuerdo: como la arena del mar los multiplicará. A veces me dicen: pastor, denos el tema para cantar los coros de acuerdo a lo que usted va a predicar. Y a mí casi no me gusta dar el tema sino cuando llego acá. Pero como Dios tiene todo coordinado, pues Él pone el sentir en los que van a cantar de que los coros sean afines al mensaje. Porque en Dios no existen casualidades. En Dios existen propósitos. Y propósitos claros. Amén.
Así que, siguiendo el orden que traemos del tema, realmente el que siempre ha querido y el deseo profundo de su corazón en que seamos bendecidos es Dios. El diablo, que el Señor los reprenda. La Biblia también describe los deseos de Él. ¿Qué es lo que a Él le gusta? ¿Qué es lo que lo apasiona? Y el Señor lo desenmascara y lo describe. ¿Cuál es la labor que hace Satanás? Y Él dijo en una ocasión: porque el ladrón, refiriéndose a Satanás, no vino sino para matar, robar y destruir. Mire que el deseo del diablo es totalmente contrario a lo que dice la palabra. Por eso, cuando viene destrucción a alguien, cuando vienen calamidades a alguien, cuando vienen situaciones difíciles a alguien, no piense que eso viene de Dios. Eso procede del diablo, porque él se complace en hacer daño. Él se complace en destruir, en matar, en arruinar. Amén. Pero el deseo de Dios es que seamos bendecidos, para que seamos de bendición a otros. Grábese esto, métaselo aquí, como alguien dijo, entre 100 y 100. Amén. Otros dicen: téngalo entre ceja y ceja, aquí presente, en el pensamiento. Cierto, son dichos de la gente. Y diga usted: yo seré una bendición donde yo trabajo, donde yo estudio, donde yo vaya. Porque el Señor no le dijo a Abraham: será bendición solo aquí. Dijo: donde quiera que vayas. ¿Cómo podemos hablar de un ejemplo que esto sea cierto? Acuérdese que a pesar de las circunstancias adversas, cuando José fue vendido por sus hermanos, porque él era descendiente de Abraham, y sobre esa descendencia recaía la bendición, y donde José llegaba, la bendición también llegaba. Estaba en la casa de Potifar y dice que Dios bendijo la casa de su amo. Le entregaron allí la responsabilidad en la cárcel, y dice que también Dios lo bendijo allí en la cárcel. Pero luego lo sacaron de la cárcel y llegó al palacio, y en el palacio fue de mayor bendición para una nación. Fue de bendición para todo Egipto, pero también fue de bendición para su propia familia cuando vino una prueba de hambruna a la tierra donde estaba residenciado Jacob y su familia. ¿Se da cuenta que sí, esta palabra se cumple? Y usted, hermano, esta mañana hablaba un poquito también de las bendiciones de la obediencia. ¿Se acuerdan en la escuela dominical? Pero mire otra cosa que les voy a mostrar por la Biblia, y es el ejemplo de estos jóvenes que fueron llevados cautivos como prisioneros a Babilonia. Estoy hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. Estoy hablando de Daniel. Cuando hay un hombre o una mujer bajo la bendición de Dios, donde llegue, la bendición de Dios estará. Y mire la bendición que fue Daniel allá en el reino para Nabucodonosor. La bendición que fueron estos jóvenes por honrar a Dios. Al principio tuvieron problemas, claro que sí, porque sabemos que hay un enemigo que no quiere que esto se lleve a cabo, que se cumpla en los que están a nuestro alrededor. Por eso el diablo difama del evangelio. Por eso el diablo escarnece a los cristianos. Por eso el diablo trata de silenciar a los cristianos, porque él sabe que donde llega un cristiano genuino, allí llega la bendición de Dios. Allí está la bendición de Dios. Y usted tiene que mentalizarse que usted no está aquí en la tierra para ser uno más.
sino para ser de bendición y cumplir, dije, un propósito de Dios. Un ministro genuino del Evangelio, al llegar a un lugar, no es para que haya un predicador más, sino para que ese sea el canal de bendición, conectado con el cielo. Por ahí Dios pueda fluir y ser de bendición a un pueblo, a una comunidad, a una ciudad, a un país. Leía algo acerca de un gran misionero y viene a mi memoria ahora esto. Cuando él se alejó de su familia, no se quedó en la ciudad donde hubiese podido sacarle provecho a su carrera, a su profesión como médico, y se aventuró para ir a las selvas del África. A llevar la palabra. Claro que allí hizo un gran trabajo, porque se le conoce como un gran explorador que hizo un gran aporte, que envió a Inglaterra, donde era su país de origen. ¿Cuántos se acuerdan de quién fue el explorador del África? ¿Cómo se llamaba ese misionero? David Livingstone, o David en español. Y entró a llevar la palabra a ese continente. Aparentemente al principio no se vieron muchos frutos, pero ¿sabe qué dijo un evangelista famoso por sus campañas, sus cruzadas de millones de personas, especialmente en Nigeria? Un alemán llamado Reinhard Bonnke escribe un libro, Evangelismo con Fuego, y él dice que no se atribuye los resultados, los frutos de esas campañas multitudinarias, porque leía que son campañas donde se convierten millones de personas en una noche a Cristo, y que este país que mencioné, ¿cuál dije? En África, pero hablé de un país, Nigeria, que estaba en un avivamiento, hermano, y multitudes de almas. Él tiene que hacer campañas es en lugares muy amplios, porque son millones y millones de almas que asisten a oír la palabra. Yo miré, nosotros acá apenas 2 camaritas, allá es todo un despliegue para cubrir los eventos, cámaras de televisión, prensa, radio, de todo, para ver lo que Dios está haciendo en el África. Cuando yo leo eso me emociono y digo gracias a Dios por hombres como estos, que son una bendición a un continente tan azotado como es África. Pero ¿sabe qué dijo él escribiendo en su libro? Él no se atribuye eso a él, sino él dice: yo estoy cosechando lo que otros sembraron, y cita el Salmo, creo que es el Salmo 126, donde habla sobre la restauración, donde dice: irán andando y llorando el que lleva la simiente, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Y él, refiriéndose a este salmo, él dijo que él estaba recogiendo la gran cosecha que sembró este misionero, este primer misionero que fue al África, llamado David Livingstone. Y nosotros aquí en la cumbre vamos a cosechar
lo que otros sembraron. Y les digo en esta noche con todo el corazón que yo, mientras oraba ya de rodillas antes de pasar acá, yo le decía al Señor: Señor, yo estoy viendo los frutos de las oraciones de tu pueblo, de las lágrimas de otros que derramaron en este lugar, y hoy nosotros estamos viendo esa cosecha. Y esta cosecha y esta visión seguirá llevando frutos, no solamente aquí en la cumbre, sino seguirá llevando frutos para el mundo. Seguirá llevando frutos para otros lugares. Amén. Por eso usted, cuando vea la posibilidad de hacer algo, hazlo, hermano, porque estamos determinados por Dios para hacer, dígalo, ¿para hacer qué? De bendición. Y si usted no cree eso, hermano, yo le digo una cosa: usted no sabe para qué está en este mundo. Si usted no tiene claro para qué está en este mundo, hermano, usted perdió el norte. Pero usted tiene que proyectarse a ser una bendición, y serás bendición. Y estoy terminando porque el tiempo nos apremia. Y yo estaba ya preocupado, ya son las 7 y no he pasado a predicar. Pero hermano, yo espero que este mensaje, aunque corto, se le quede a usted acá y se le baje acá al corazón. Y donde usted esté, donde usted viva, en el sector donde usted viva, así sea el sector más despreciado. Yo recuerdo, hermano, y le doy gracias a Dios, porque tal vez para eso me salvó el Señor. Recuerdo mi primera experiencia en el ministerio cuando fui a abrir la obra en Duitama en el año 83. Y llegué al barrio más peligroso de la ciudad. Lo llamaban el barrio La Milagrosa, o lo llaman, todavía se llama. Era hacia el oriente allí de la ciudad, ese barrio donde residía lo peor de la ciudad, porque era allí donde era la guarida de los ladrones, y todas las noches subía la policía correteándolos por ahí, echando plomo. Y por el frente de donde yo tenía el localcito de cultos, allá en una subida, una escalera, porque van a subir a carro, era escaleras. Me despertaban los tropeles, hermano, cuando los gritos, los disparos, y yo decía: ay, Dios mío, Señor, ni siquiera puedo descansar tranquilo. Y me tocaba levantarme a orar y a clamar a Dios: Señor, ojalá que un proyectil de eso no vaya a dar por aquí donde yo estoy. Y siempre eso me servía para que orara mucho por Duitama. Luego ya Dios nos permitió bajarnos a un lugar, ya era más tranquilo. Amén. Pero allí comenzamos, y allí se empezó la obra de Dios. Y ahí se cumple lo que dice el Señor: es que yo no vine a los sanos sino a los enfermos. Amén. Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Luego que me trasladaron a Puerto Santander, nos tocó en el sector también más malo. Cuando llovía se metía el agua, se rebosaba y nos salía hasta las rodillas a veces, y nos tocó hacer cultos así. Y el templo estaba en el lugar más feo, donde llamaban La Punta, así se llama allí, que era antiguamente todo lo que era la prostitución de ese lugar. Dios nos permitió sacar el templo después a un lugar ya mejorcito, a la avenida, y creció, y fuimos de bendición. Pero estaba allí bien bendecido cuando me enviaron al barrio de Cúcuta, que me decían: ese es el barrio más peligroso, Antonio Santos. Ella se ríe. Mónica se ríe. Y a mí me decían: ¿y usted cómo va a aceptar irse para allá? A mí me decían: ese barrio es peligroso. Y el que al comienzo tenía ese barrio fama, ¿o no? Mónica, usted.
Allá la salvó el Señor cuando estábamos allí de Fruto. Póngase de pie para que la vean. Claro que es pequeñita, no la alcanzan a ver bien, pero bueno. Ella es Mónica. Madeline también es de allá. ¿Quién? Usted también es de allá. Dios te bendiga. Y a mí me decían, ¿cómo usted va a aceptar irse para allá? Y allá se hizo un trabajo por la gloria, por la gracia de Dios y para la gloria de Dios se hizo un trabajo. Me acuerdo que en esa campaña que se convirtió el papá de esta chica, que ella era una pequeñita, todavía sigo siendo pequeñita, ¿no, Mónica? Pero me refiero, era una adolescente, una niña, pues, porque eso estábamos hablando hace ya, ¿cuántos años, Mónica? 16 años. Que nos llevó a ese lugar a predicar. Y la iglesia también creció porque Dios nos permitió hacer una campaña en la cancha, que fue cuando se convirtió el papá de ella y ellas, y comenzaron a ir a la iglesia. El hermano Ulises Gordillo. Aquí encontró familia, aquí también hay gordillos. Oiga, y resulta que en esa campaña Dios salvó varias almas y el Señor le quitó a las que le ayudaban al cura, y el cura ahora se volvió enemigo mío, porque todas las que le ayudaban al cura, ya las que eran representativas para las oraciones y todo lo que decía el cura, ya se convirtieron, que fue la hermana, la esposa del hermano, le decíamos ministro, Heriberto Ortega, Ludari, la mamá de Ludari, un resto de hermanas allá que se convirtieron en esa campaña. Y el cura vivía furioso conmigo porque le habíamos quitado las mujeres que le ayudaban. Yo no se las quité, el Señor las salvó, porque ese es el propósito de Dios. Y la iglesia estaba bonita, estaba creciendo y tenía proyectos. Dios nos ayudó allí en ese tiempo que estuvimos a hacer de bendición en el proyecto de la emisora que hay allá, y terminamos esa tarea y estaba bien cuando me llegó la llamada que viniera para acá. Y la primera impresión que tuve aquí en este barrio fue cuando busqué el taxi para venir para acá, y el taxista, cuando le dije, me hace el favor y me lleva a la cumbre, dijo, yo por allá no voy. Y le dije, ¿por qué? Dijo, no, acabaron de matar a un compañero allá, por allá no voy. Yo dije, Señor, gracias. Dos taxis paramos y ninguno nos quería traer. Entonces, último opté por no decirle para dónde venía. Vamos para el sur. Bueno, para el sur. Y ya le digo, es para la cumbre. Ya estábamos montados, le tocó venirse. Y yo venía pensando, Señor, bueno, es su plan, tu propósito, pero qué bendición, me siento feliz de estar aquí. Claro, tuve otra impresión porque venía de visitar, justo creo que venían de los Gordillos, de allá abajo, de donde vivían abajo. ¿Te acuerdas, Mari? En Echeverry. Y venía con mi niña que estaba pequeñita, Nairelis, con ella aquí arriba de los hombros. Y yo venía feliz, ya habíamos subido ahí. Y yo que empiezo a avanzar hacia acá, cuando siento el raponazo que casi me bajan el pantalón. Si no lo hubiera tenido bien amarrado, me lo bajan. Yo tenía el celular así, pero yo no tenía idea cuando un ladrón me raponeó el celular y se lo llevó. Yo dije, es cierto lo que me dijeron, que este barrio es peligroso. Me recibieron, me robaron el celular, pero bueno, aquí estoy. Y esto lo va a cambiar Dios día tras día. ¿Usted lo cree, hermano? Porque Dios nos llamó para que seamos de bendición. No recuerdo, alguien me dijo hoy, llamó, que hay un grupo de muchachos que están resocializando de las drogas, y me pidieron que si ellos podían venir. Yo dije, claro, que vengan.
Ah, la hermana María Zambrano. Si hoy me dijeron que si podían venir, les dije que vengan. A eso es que vinimos acá, para ayudar a sacar a esa gente que está allá con la palabra de Dios y con el poder de Dios, y cambien y sean una bendición. Dejen de ser una amenaza y un dolor para la familia y un problema para la sociedad, y se conviertan a Cristo. Porque para eso la iglesia está, para ser de bendición. Que hay un grupo de 12 muchachos que están bregando a salir de las drogas, y que si les apoyamos, dije, claro que sí, que vayan a la iglesia. Amén, hermano. ¿Cuántos aquí quisieran ayudarlos? Y gente que sienta amor por las almas que están en esa condición, y nos ayuden a ir a predicar, líderes que vayan a predicarles allá, esa fundación donde se están rehabilitando, para que ellos, por el temor a Dios, salgan de esa cárcel espiritual donde están. Y que más adelante se escuche, se oiga, allá en la iglesia de la Cumbre hay tantos que fueron delincuentes, que fueron drogadictos, que fueron esto y otro, pero que ya no lo son. Porque ese es el objetivo de la iglesia del Señor. Amén, hermano. Y usted no se resigne, no se conforme con ser uno más ahí. Dígale al Señor, yo quiero ser. ¿Ya se le olvidó? Bendición. Yo quiero ser bendición. Dejemos hasta aquí porque el tiempo ha avanzado, hermano. Y espero que esto les sirva a ustedes. Y a todos nos sirva. Y serás bendición. Póngase de pie. Oramos a Dios. Le damos gracias al Señor por su palabra. Padre eterno, en esta noche te damos gracias una vez más por la palabra que ha sido expuesta. He hecho mi parte, Señor, con la ayuda tuya, estando aquí parado frente a tu pueblo. Lo demás te corresponde a ti, Señor. El hacer que la palabra, Señor, quede grabada en el corazón y en la mente de cada uno de los que la han oído. Te ruego, Dios, que ayudes a mis hermanos a proyectarse en ti, a ser de bendición, Señor, y poder alcanzar mayor número de almas para el reino de los cielos. Hacer un trabajo, Señor, que pueda, Dios mío, cumplir tu programa en esta ciudad, en este barrio donde nos has puesto. Que podamos ser luz para los que andan en tinieblas, como lo dijiste a Israel, que debiera ser luz para las naciones. Que podamos ser luz para los habitantes de la Cumbre y de Florida Blanca y el mundo entero, en el nombre de Jesús.